Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y el estudio de hoy es la parte 6 de la serie de la señal de Jonás, y los invito a que se arrodillen conmigo para tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre en los cielos, estamos aquí de rodillas delante de tu presencia para poner este estudio en el registro público. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu que unja mis labios con un carbón encendido y que ponga en mí las palabras que debo decir, y también que descienda sobre los que van a ver este video para que puedan entender el tema y prepararse y estar apercibidos. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la señal de Jonás, parte 6. Y en esta parte vamos a tratar con la palabra echar suertes, con las palabras echar suertes. Y vamos a leer. Tenemos varios ejemplos y tenemos aquí el ejemplo número 1. La suerte o la parte que cayó sobre Jonás. Y vamos a leer Jonás capítulo 1 versos 7 y 8. Y dice así: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para saber por qué causa o por causa de quién viene este mal sobre nosotros. Entonces echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Muy bien, entonces echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: dinos, te rogamos, por causa de quién nos ha venido este mal. A ver, un momentito, a ver si lo hago mejor acá para estar como en una mejor posición. Dinos, te rogamos, por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué gente? ¿Cuál es tu arte? ¿O a qué te dedicas? En otras palabras. Entonces tenemos aquí que cuando se desató la tormenta en el mar, Jonás yendo en el barco, echaron suertes para ver de quién era la culpa del desastre que estaba viniendo de la tormenta. Pero vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cuando decidieron muchas situaciones echando suertes. ¿Qué significa para nosotros hoy en día eso de echar suertes? Otros ejemplos de echar suertes. Ese fue el primer ejemplo, está en Jonás, capítulo 1, 7, 8 y 9. Ahora vamos a ir a Acán. En el segundo ejemplo tenemos a Acán, que fue tomado. Y vamos a leer Josué 7, 14, 15 y 18. Y dice así: por la mañana, pues, seréis traídos según vuestras tribus, y acontecerá que la tribu que Jehová tomare vendrá sobre las familias,
Y la familia de Jehová, que Jehová tomare, vendrá por casas, y la casa que el Señor tomare, vendrá hombre por hombre. Y acontecerá que el que fuere tomado con el anatema, será quemado con fuego. Él y todo lo que tiene, por cuanto traspasó el pacto de Jehová, y por cuanto hizo vileza en Israel, y trajo a su casa hombre por hombre, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Hubo anatema en el campamento, y por eso pecaron, porque tomaron lo que era para completa destrucción, y que el Señor les había dicho que no tomaran, y lo tomaron, y por eso hubo anatema en el campamento. Y no se sabía por qué causa ellos habían sido derrotados cuando fueron a luchar contra Jai. Y entonces el Señor los mandó reunir trayendo las familias, primero las tribus, después las familias, después las casas y después hombre por hombre, hasta encontrar quién había tomado del anatema. Y el que hubiese tomado del anatema debía ser quemado con fuego, porque había tomado lo que era dedicado al anatema. Y vamos a leer una cita aquí que está en Profetas y Reyes. En Profetas y Reyes, en la paginación española acá, 469 y 470, que dice: el mandato de Dios había sido desoído por uno de los designados para ejecutar sus juicios, y se hizo responsable a la nación por la culpa del transgresor. Por la culpa de un solo transgresor se hizo culpable a toda la nación. Aún tomaron del anatema, y también hurtaron, y también disimularon. Se dieron instrucciones a Josué para el descubrimiento y castigo del criminal. La suerte se emplearía para la detección de los culpables. No se señalaba directamente al pecador, dejándose el asunto en duda por un tiempo, para que el pueblo sintiera su responsabilidad por los pecados que existían entre ellos, y así fueran llevados al escudriñamiento del corazón y a la humillación ante Dios. Por un anatema que haya en el campamento, se hace culpable a todo el pueblo de Dios. Debemos tener eso en cuenta. Y no se señaló directamente al culpable para que el pueblo se sintiera responsable por los pecados que otros cometen, y se escudriñaran a sí mismos con humillación. Pero finalmente el asunto se decidió por suerte, dice aquí este párrafo de Profetas y Reyes del Espíritu de Profecía. La suerte se emplearía para la detección de los culpables, o sea, por suerte. Temprano en la mañana, Josué reunió al pueblo por sus tribus y comenzó la solemne e impresionante ceremonia. Paso a paso siguió la investigación. Más y más cerca llegó la terrible prueba. Primero la tribu, luego la familia, luego la casa, luego el hombre. Luego el hombre fue traído, fue tomado. Y Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, fue señalado con el dedo de Dios como el perturbador de Israel. Para establecer la culpabilidad más allá de toda duda, sin dejar fundamento para
la acusación de que había sido condenado injustamente, José conjuró solemnemente a Acán a reconocer la verdad. El desgraciado hizo una confesión completa de su crimen. Ciertamente he pecado contra el Señor Dios de Israel. Cuando vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié y lo tomé y, he aquí, están escondidas en la tierra en medio de mi tienda. Inmediatamente se enviaron mensajeros a la tienda, donde quitaron la tierra en el lugar especificado, y he aquí estaba escondida en su tienda y la plata bajo ella. Y los tomaron de inmediato de la tienda y los trajeron a Josué y los pusieron delante del Señor. Así que tomaron un manto babilónico. Acán tomó un manto babilónico. Tiene que ver con una prenda de vestir, y el vestido tiene que ver con el carácter. Y era una prenda de vestir babilónica, o sea, tenía el carácter de Babilonia. Y los hizo pecar a todos con el carácter babilónico. Y los trajeron y los pusieron delante del Señor. La sentencia fue pronunciada e inmediatamente ejecutada. Porque nos has turbado, dijo Josué, Jehová te turbará hoy. Como el pueblo había sido considerado responsable por el pecado de Acán y había sufrido sus consecuencias, debía, a través de sus representantes, tomar parte en su castigo. Todo Israel lo apedreó. Entonces se levantó sobre él un gran montón de piedras en testimonio del pecado y de su castigo, por lo que se llamó el nombre de aquel lugar el valle de Acor, de Acán, es decir, turbulencia o confusión. En el libro de las crónicas está escrito su memorial, Acán el perturbador de Israel. Eso es, esa parte donde dice Acán el perturbador de Israel está en el libro de las crónicas, capítulo 2, verso 7. Y la cita, por supuesto, es tomada de Patriarcas y Profetas, página 469-470. Entonces vemos aquí que para establecer de quién era la culpa de la tormenta, en el primer ejemplo, cuando Jonás huía a Tarsis, los marineros echaron suertes. Y para establecer quién había pecado, en Israel, también el caso se decidió por suertes. Tercer ejemplo. Echar suertes para determinar cuándo matar a todos los judíos en el tiempo de Esther. Y vamos a leer Esther 3, 1 al 7. Después de estas cosas, engrandeció el rey Asuero a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo engrandeció y puso su asiento por encima de todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaron e hicieron reverencia a Amán, porque así lo había mandado el rey acerca de él. Pero Mardoqueo no se inclinó, ni le hizo reverencia. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que cuando le hablaban todos los días y él no los escuchaba, se lo dijeron a Amán para ver si subsistía
el asunto de Mardoqueo, porque les había dicho que era judío. Y cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni le hacía reverencia, entonces Amán se llenó de ira y pensó que era poco solamente poner las manos sobre Mardoqueo solo, porque le habían mostrado al pueblo de Mardoqueo, por lo cual Amán procuró destruir a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, es decir, el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, echaron pur, es decir, la suerte delante de Amán, de día en día y de mes en mes, hasta el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces, también echaron suertes para elegir qué día destruir al pueblo de Mardoqueo, al pueblo judío. También usaron la costumbre de echar suertes para establecer qué día. Es otro ejemplo en la Biblia de cuando decidieron ese asunto de la fecha para destruir a los judíos en el libro de Esther. Y usaron la costumbre de echar suertes. Vamos a ver aquí el cuarto ejemplo. Echar suertes entre Saúl y Jonatán. Primera de Samuel 14, 37 al 45. Y Saúl pidió consejo a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le respondió aquel día. Y dijo Saúl: acercaos acá todos los principales del pueblo, y entended y ved en qué ha sido este pecado este día. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque esté en mi hijo Jonatán, de cierto morirá. Pero no hubo hombre en todo el pueblo que le respondiera. Entonces dijo a todo Israel: estad vosotros a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y fueron apresados Saúl y Jonatán, pero el pueblo escapó. Y dijo Saúl: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y Jonatán fue tomado. Entonces Saúl dijo a Jonatán: dime lo que has hecho. Jonatán se lo contó y dijo: probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en mi mano. ¿Y he aquí que debo morir? Saúl respondió: así haga Dios y aún me añada, porque de cierto morirás, Jonatán. El pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, que ha hecho esta gran salvación en Israel? Dios libre. Vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque ha obrado con Dios hoy. Así rescató el pueblo a Jonatán para que no muriera. Dios utilizó el pueblo para que no mataran a Jonatán, porque Jonatán era inocente. Sin embargo, también el caso de ellos, este es el cuarto ejemplo de que decidieron el caso por suertes. Y tenemos el quinto ejemplo, y el quinto ejemplo se decidió por suertes también entre Justo y Matías en la época de los apóstoles, en Hechos 1, 15 al 26, para decidir entre Justo y Matías cuál de ellos iba a reemplazar a Judas.
Esto también lo decidieron por suertes. Y vemos entonces que aunque todos estos ejemplos han sido decididos por suertes, hay el ejemplo tenemos el ejemplo de Jonás, que se decidió por suerte y Jonás era culpable, pero también tenemos el ejemplo de Acán, se decidió por suerte, pero ellos eran culpables. Pero tenemos los otros ejemplos como el de Saúl, como el de Matías, que eran inocentes y también se decidió por suertes, pero ellos eran inocentes. Y tenemos el ejemplo de los que también eran inocentes, de Justo y Matías, que decidieron el caso era para quién de ellos ocuparía el puesto que había dejado Judas. Y el ejemplo de que se echaron suertes no entre dos, sino se echó suertes para ver qué día se elegía para destruir a los judíos en el tiempo de Mardoqueo. Nota: lecciones dadas en los 4 ejemplos dados arriba. La suerte cayó sobre Jonás porque huyó de la presencia del Señor y creyó que nada se ganaría proclamando tal mensaje en la ciudad orgullosa, y por eso rehusó proclamar el mensaje que Dios le había dado para llevar. Él era entonces culpable de desobedecer al Señor. En el segundo ejemplo, la suerte cayó sobre Acán, porque vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, y los codició y los tomó. He aquí, están escondidos en tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Entonces aquí también se decidió por suerte el caso de Acán, y Acán tenía el carácter babilónico y también codiciaba. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a Mamón. Eso es codiciar, eso es amor al dinero. El tercer ejemplo. Esta suerte no se echó entre dos personas, sino para fijar un día en que destruir a los judíos. Aunque la controversia fue entre Amán y Mardoqueo, al final Amán fue colgado en la horca. Porque Dios devuelve en favor de su pueblo inocente el mal que pensaban traerle. Entonces, el cuarto ejemplo. La suerte cayó sobre Jonatán debido a su violación ignorante de un requisito irrazonable. Véase Señales de los Tiempos, 17 de agosto de 1882. Agradó al Señor que se sacara a la luz la conducta de Jonatán para manifestar más plenamente el espíritu de Saúl. Así el pueblo sería inducido a ver su gran error al rechazar el gobierno que Dios les había dado. Señales de los Tiempos, 17 de agosto de 1862. Entonces esta suerte cayó sobre Jonatán, pero el pueblo no dejó destruir a Jonatán, porque Dios lo había usado para vencer a los enemigos de Dios. En el cuarto ejemplo, la suerte cayó sobre Matías,
porque fue elegido para tomar el lugar de Judas para ser contado con los 11 apóstoles. Nota: tanto Jonás como Acán son culpables porque primero Jonás se negó a ir a Nínive y dar el mensaje de advertencia y, en cambio, huyó a Tarsis. Segundo, Acán desobedeció al Señor y transgredió su pacto y tomó del anatema. Los dos eran entonces culpables. Tanto Jonatán como Matías son inocentes porque, primero, Jonatán violó una norma irrazonable, un requisito irrazonable. Y Matías, segundo, Matías fue escogido para tomar el puesto de Judas. Ellen White compara a Acán con Judas. Vamos a leerlo aquí en la página de Patriarcas y Profetas 471. Y dice así: ¿no se siguen cometiendo pecados similares frente a advertencias tan solemnes y explícitas? Se nos prohíbe tan directamente complacernos en la codicia como se le prohibió a Acán apropiarse del botín de Jericó. Dios ha declarado que es idolatría. Se nos advierte: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Mirad y guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15. Que ni una sola vez sea nombrada entre vosotros. Efesios 5:3. Tenemos ante nosotros el terrible juicio de Acán, de Judas, de Ananías y Zafira. Detrás de todos estos tenemos el de Lucifer, el hijo de la mañana, quien codiciando un estado superior perdió para siempre el brillo y la bienaventuranza del cielo. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, la codicia abunda. A pesar de todos estos ejemplos que han quedado aquí, la codicia abunda. Que fueron culpables por codiciar. Y todo esto, Ellen White compara a Acán con Judas por codiciar. La definición de la palabra echar suertes o suerte o a la suerte está en la concordancia Strong de una palabra cuyo número es H1486, de una raíz no utilizada que significa ser áspero como piedra, propiamente un guijarro, es decir, mucho, siendo usadas para ese fin pequeñas piedras, en sentido figurado, una porción o destino, como si se determinara por sorteo suertes. Entonces la palabra suerte está relacionada en estos versos con la palabra destino. Son palabras sinónimas, pero no siempre, sino en estos ejemplos de la Biblia. Y dice acá una nota: la palabra suerte es la misma palabra hebrea para la palabra suerte en Daniel 12:13. Daniel 12:13, vamos a leerlo, lo tenemos aquí, Daniel 12:13. Pero tú sigue tu camino hasta el tiempo del fin, porque descansarás y estarás en
tu heredad o en tu suerte o en tu porción en el fin de los días. Entonces, todo lo que escribió Daniel está en su lugar, en su heredad, en su porción para los últimos, en el fin de los días. Y vamos a leer acá Pensamientos del Monte de la Bendición, página 138. El trabajo, la paciencia, el sacrificio propio, el reproche, la pobreza, la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Fue la porción de Cristo y debe ser nuestra porción si alguna vez entramos en el paraíso de Dios. Entonces acá, Pensamientos del Monte de la Bendición nos dice que el trabajo, que la paciencia, el sacrificio propio, el reproche, la pobreza, la contradicción de los pecadores contra uno mismo fue la porción de Cristo y debe ser nuestra porción si alguna vez entramos en el paraíso de Dios. Será nuestra porción si alguna vez vamos a entrar en el paraíso de Dios. Muy bien. Entonces aquí también esta palabra suerte tiene que ver con porción, con lo que nos toca a los cristianos. Caminar, nuestra porción en esta vida es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Caminar como Él caminó, enfrentar persecución, oprobio, etcétera, etcétera. Esa es nuestra herencia, nuestra porción. Entre otras palabras, contiendas en la definición hebrea de la palabra lot. Vuelvo a leer. En otras palabras, contenidas, otra vez. En estas palabras contenidas en la definición hebrea de la palabra suertes, está la palabra porción. Aquí hay algunos ejemplos de cómo el espíritu de profecía usa la palabra porción. O sea, en otras palabras que están contenidas en la definición de la palabra suertes está la palabra porción. Y aquí vamos a leer unos ejemplos de cómo el espíritu de profecía usa esa palabra porción. Y vamos a leer Pensamientos del Monte de la Bendición. Y dice así. El trabajo, la paciencia, el sacrificio propio, el reproche, la pobreza, la contradicción de los pecadores contra sí mismo, fue la porción de Cristo y debe ser nuestra porción si alguna vez entramos en el paraíso de Dios. Pensamientos del Monte de la Bendición. Esto está en un libro que se llama Pensamientos del Monte de la Bendición. Muy bien, continuamos. La cita anterior está en un libro que se llama Pensamientos del Monte de la Bendición en la página 138. ¿A qué costo se ha proporcionado la salvación? ¿Cuál será nuestra porción si no hacemos caso a la súplica de la misericordia? Eso está en un libro que se llama The Bible Echo, 15 de septiembre de 1892. ¿De cuál será nuestra porción? Vemos que aquí la hermana usa la palabra porción. ¿Cuál será nuestra porción si alguna vez
entramos en el paraíso de Dios. No cuál será nuestra porción, sino que dice, el trabajo, la paciencia, el sacrificio propio, el reproche, la pobreza, la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Fue la porción de Cristo y debe ser nuestra porción si alguna vez entramos en el paraíso de Dios. Pensamientos del monte de la bendición 138. Veamos entonces, miremos cómo se están usando esa palabra porción que está relacionada con la palabra suertes en estas citas. Vamos a leer otra. The Bible Echo, 15 de septiembre de 1892. ¿A qué costo se ha proporcionado la salvación? ¿Cuál será nuestra porción si no hacemos caso a las súplicas de la misericordia? ¿A las súplicas de la misericordia? Ya dije la cita de Bible Echo, 15 de septiembre de 1892, y vamos a leer aquí una cita en Señales de los Tiempos, 10 de noviembre de 1887. Entonces, demostremos que somos hombres y mujeres de buen juicio, escogiendo nuestra porción, no en este mundo, sino en el venidero. Señales de los Tiempos, 10 de noviembre de 1887. Se nos advierte que si no velamos y oramos, el día del juicio final nos sorprenderá como ladrón en la noche y nuestra porción será señalada con los hipócritas y los incrédulos. Señales de los Tiempos, 27 de enero de 1888. También habla de nuestra porción. Como pueblo debemos preparar el camino del Señor. Cada ápice de habilidad que Dios nos ha dado debe ser usado para preparar al pueblo a la manera de Dios, según su molde espiritual, para estar de pie en este gran día de preparación de Dios. Y sería la pregunta, ¿puede despertarse en los corazones amantes del mundo? En los corazones amantes del mundo. ¿Qué es la eternidad para nosotros? ¿Cómo quedará mi hijo? ¿Cómo quedará mi caso en el juicio investigador? Entonces dice acá, ¿qué es la eternidad para nosotros? ¿Cómo quedará mi caso en el juicio investigador? ¿Cuál será mi suerte y mi lugar? Testimonios especiales sobre educación, página 85. ¿Cuál será mi suerte, mi porción y mi lugar? Entonces dice una nota aquí. No solo se encuentra la misma palabra hebrea para suertes, tanto en el libro de Jonás como en el libro de Daniel, sino que también la definición de suertes involucra el libro de Daniel. La palabra suertes se define, entre otras palabras, como un destino. Note que la manera que se usa la palabra por Dios, porción, el Espíritu de Dios complementa la palabra destino en los casos. Dice, note que de la manera en que se usa la palabra porción en el espíritu de profecía, complementa la palabra destino. En los casos de Jonás, de Acán, destino o suerte. En los casos de Jonás, Acán, Jonatán, los judíos y Matías, su destino fueron decididos por el sorteo de suertes. En el caso de los judíos, Amán
pensó mal contra los judíos, pero Dios lo convirtió en bien para salvar a los judíos con vida. Y vamos a ver una cita que sucedió algo similar, porque en el caso de Amán, que pensó matar a todos los judíos, Dios lo convirtió en bien. Y vamos a leer Génesis capítulo 50, verso 20, una declaración similar allí. Génesis capítulo 50, verso 20. ¿Qué dice? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es similar a la declaración que tenemos acá, que dice: Amán pensó mal contra los judíos, pero Dios lo convirtió en bien para salvar a los judíos. En Daniel 12:13 dice: se determina el destino de Daniel, porque descansarás y harás y estarás en tu suerte. Al final de los días. Pero no solo se determina la palabra destino de Daniel, sino que se determina el destino del libro de Daniel. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. En el periodo de cierre de la historia de este mundo, Daniel se levantará en su heredad o en su porción y su lugar. Porción y suertes están relacionadas. Porción, suerte o destino. Y vamos a leer un pasaje de Profetas y Reyes, página 401, que dice: honrado por hombres con responsabilidades de Estado y con los secretos de reinos que tienen dominio universal, Dios honró a Daniel como su embajador y recibió muchas revelaciones de los misterios de los siglos venideros. Sus maravillosas profecías, registradas por él en el capítulo 7 al 12 del libro que lleva su nombre, no fueron totalmente comprendidas ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes de que terminaran las labores de su vida, se dio la bendita seguridad de que al final de los días, en el periodo final de la historia de este mundo, nuevamente se le permitiría estar en su lugar y en su heredad o en su suerte. No le fue dado entender todo lo que Dios había revelado del propósito divino. Cierra las palabras y sella el libro. Se le indicó con respecto a esos escritos proféticos. Se le indicó que cerrara las palabras y sellara el libro. Estos debían ser sellados hasta el tiempo del fin. Ve, Daniel, el ángel instruyó una vez más al fiel mensajero de Jehová, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ve hasta el fin, porque descansarás y estarás en tu heredad o en tu suerte al final de los días. Esto es Daniel 12, 4, 9 y 13.
Leo las últimas palabras. Porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ve hasta el fin, porque descansarás y estarás en tu suerte, en tu heredad y en tu lugar al fin de los días. Profetas y Reyes 401. Estoy dando para la paginación en español. Vamos a leer aquí una cita del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 4, páginas 1174. Ha llegado el momento de que Daniel se ponga de pie en su heredad, en su porción. Ha llegado el momento de la luz. Le ha dado ir al mundo. Ha llegado el momento que la luz que Dios le ha dado irá al mundo como nunca antes. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y las profecías relacionadas con el aumento y las profecías relacionadas con él aumentarán grandemente a medida que se acercan al final de la historia de esta tierra. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 4, 1174. Cada actor en la historia se encuentra en su heredad y en su lugar. Caifás era el que iba a estar en el cargo cuando el tipo se encontrara con el antitipo. Cuando el verdadero sumo sacerdote asumió el cargo, es que tengo un poquito de virus. Bueno, me he tenido que abrigar un poquito porque me da la tos cuando hace mucho frío. Muy bien. Entonces, dice acá que Caifás era el que iba a estar en el cargo cuando el tipo se encontrara con el antitipo, el sumo sacerdote Caifás. Cuando el verdadero sumo sacerdote asumió el cargo, cada actor en la historia se encuentra en su suerte, en su porción y en su lugar. Porque la gran obra de Dios, según su propio plan, será llevada a cabo por hombres que se han preparado para ocupar posiciones para bien o para mal. Estarán en su suerte, en su porción y en su lugar. En su porción para bien o en su porción para mal. En oposición a la justicia, los hombres se convierten en instrumentos de injusticia. Pero no están obligados a tomar este curso de acción. No necesitan convertirse en instrumentos de iniquidad, como tampoco lo necesitaba Caín. Esta cita la encontramos en la Review and Herald del 12 de junio de 1900. Vamos a leer entonces la siguiente cita, pero aquí ya vamos definiendo que cada actor en la historia al final se encontrará en su porción y en su lugar, para bien o para mal. Y la obra de Dios será llevada a cabo por hombres que se han preparado para ocupar su porción, sus posiciones y su lugar. La siguiente cita dice, en el estudio, la cita anterior que leí está en la Review and Herald del 12 de julio de 1900. La siguiente dice, en el estudio de la profecía hay ciertos hechos que siempre deben tenerse en cuenta. Dios, quien es infalible, es el autor de la profecía. Y cuando llegue el momento del cumplimiento de una
de una predicción, ocurrirá el mismo evento predicho. Una vez más, como el Señor, que tiene el poder de prever exactamente lo que harán los hombres, especifica un momento en que sucederá una cosa. Cuando llegue ese momento, se encuentra un verdadero cumplimiento de la profecía. En otras palabras, un falso cumplimiento de la profecía en el tiempo especificado para la verdadera es una imposibilidad. Cuando Dios tiene su cumplimiento, como cuando Jesús fue a morir, tenía que morir, era el verdadero. No podía haber una interpretación falsa en ese momento. Cuando va a ocurrir un evento, hacer una interpretación falsa de la profecía es una imposibilidad. En armonía con este axioma, podemos decir cuando llega el tiempo del Señor para que su mensaje de verdad sea dado al mundo. El mensaje hace su aparición cada vez. Cada vez que se vaya a cumplir el mensaje hace su aparición. En una ocasión, cuando el escritor, que este escritor era uno de los pioneros que se llamaba el hermano J.N. Lowborough, y este es el gran movimiento del segundo advenimiento. El libro se llama así, página 30 al 31, y dice que es escritor de ese libro, del gran movimiento del segundo advenimiento, que está, y la cita que estoy leyendo está en la página 30 al 31, y este era el J.N., el hermano Lowborough, pionero. Dice, en una ocasión, cuando él, el hermano Lowborough, que era escritor de esto, había dado un discurso sobre el cumplimiento de la profecía, un incrédulo que estaba presente se adelantó y dijo: debo felicitarlos a ustedes, los intérpretes de la profecía, por ser muy afortunados. En su estudio de la historia, parecen tan fácilmente dice, parecen tan fácilmente para encontrar aquello que se ajuste exactamente a la profecía. En su estudio de la historia, parecen que tan fácilmente encuentran aquello que se ajuste exactamente a la profecía, al escrito bíblico. Sí, fue nuestra respuesta, dice el escritor. Queda bien porque está hecho a la medida. Él respondió: por supuesto que no lo haría, porque fueron hechos a la medida. Por supuesto que lo haría, porque fueron hechos a la medida. Entonces dijo el escritor que Dios, que sabía exactamente lo que harían los hombres, hizo las predicciones concernientes a ellos. Y cuando esos hombres suben al escenario de acción y hacen las mismas cosas que predijo, el verdadero historiador hace un registro de sus acciones que, comparadas con la predicción, son un ajuste exacto. Entonces él dijo, ese incrédulo dijo: ay, los felicito porque para ustedes es fácil encajar la historia con la profecía, hacer que salga la historia con la profecía, hacer que encaje. Y él dijo, es que el autor de eso es Dios, hizo eso a la medida.
El Señor, que sabía lo que hacían los hombres, predijo estas cosas, y cuando suben al escenario de acción hacen las mismas cosas que el Señor predijo, porque sabía lo que iban a hacer. Eso es lo que dice J.N. Loughborough, el gran movimiento del segundo advenimiento 30 al 31. Espero que ustedes entiendan esto. El Señor, que sabe lo que los hombres van a hacer, lo predijo, y cuando llegan su tiempo y suben al escenario de acción, pues hacen lo que el Señor dijo que iban a hacer, y por eso es que encaja también la historia con lo que Dios predijo, que no podría haber una interpretación falsa de la profecía en esos momentos, sería imposible. Vamos a leer Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 7, página 971. Después de que estos 7 truenos pronunciaron sus voces, el mandato viene a Juan como a Daniel con respecto al librito. Sella las cosas que los 7 truenos pronunciaron. Estos se relacionan con eventos futuros que se darán a conocer en su orden. Daniel estará en su heredad, en su porción en el fin de los días. Juan ve el libro abierto. Entonces, las profecías de Daniel tienen su lugar apropiado en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel que se darán al mundo. La apertura del librito fue el mensaje en relación con el tiempo. Y eso está en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, lo vuelvo a repetir, 7971. Y Daniel estará en su porción en los últimos días, en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel que se darán al mundo, y que también tiene que ver con el librito abierto, que es el libro de Daniel, que ve Juan. El mensaje del tercer ángel es encontrar su lugar en el mundo. Daniel debe estar en su heredad y en su lugar, llevando su mensaje de que el tiempo del fin está cerca. Y esto es del 6 de noviembre de 1902. Récord, 6 de noviembre de 1902. Ningún adventista del séptimo día puede recibir la lluvia tardía, sino hasta es una verdad bíblica que ningún adventista del séptimo día puede recibir la lluvia tardía hasta que encuentre su lugar y se pase a él. A todo hombre y a toda mujer, Él ha dado su obra, su porción, su heredad. Dios desea que cada hombre se coloque en su suerte, en su porción, en su heredad y en su lugar, y no sentir que el trabajo es demasiado difícil. Estos son panfletos número 14. Entonces, ningún adventista del séptimo día recibirá la lluvia tardía hasta que encuentre su lugar, hasta que encuentre su misión, hasta que se encuentre su obra que tiene que hacer en este tiempo tan difícil. Pero ese trabajo no será demasiado difícil. No debemos sentir que ese trabajo es demasiado difícil. Cuando el mensaje se convierta en un fuerte clamor, Daniel estará en su heredad.
todos los hombres que tienen el mensaje, que entienden las profecías de Daniel, estarán en su heredad, en su porción, y estarán haciendo su obra hasta que esto se convierta en un fuerte clamor. Cuando ese mensaje se convierta en el fuerte clamor, Daniel estará en su heredad. Bienaventurados los ojos que vieron las cosas que se vieron en 1843 y 1844. El mensaje fue dado y no debe haber demora en repetir el mensaje, porque las señales de los tiempos se están cumpliendo. Las señales de los tiempos se están cumpliendo. Se debe hacer el trabajo de cierre. Una gran obra se hará en poco tiempo. Un mensaje pronto será dado por designación de Dios, que crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Entonces Daniel se pondrá en pie en su suerte, en su porción, en su lugar, para dar su testimonio. Esta es una cita de Publicaciones de Manuscritos, volumen 2, página número 20. Y estamos llegando a la parte del fin. Ya nos quedan apenas unas cuantas citas. Vamos a ver si lo terminamos. Tenemos una cita aquí, Sermones y Charlas, volumen 1, 225, y dice: en su visión de los últimos días, Daniel inquirió: oh Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, mas los sabios entenderán. Bienaventurado el que espera y llega a 1335 días, pero tú sigue tu camino hasta el fin, porque descansarás y estarás en tu heredad al final de los días. Daniel 12:8. Y 13, Daniel 12:8 al 13. Daniel ha estado de pie en su heredad desde que se quitó el sello, y la luz de la verdad ha estado brillando sobre sus visiones. Él está de pie en su porción, dando el testimonio que se entendería al final de los días. Sermones y Charlas, volumen 1, 225, repito. El tema de Nínive, su periodo de prueba prolongado y el consiguiente dolor de Jonás, se me presentó como un caso paralelo con nuestra propia decepción en 1844. Señales de los tiempos, 4 de mayo de 1876, y lo que ocurrió en 1844 también se repitió en nuestro tiempo. Entonces, el tema de Nínive, el dolor de Jonás, se repite en los mileritas, pero se repite de 1989, que es nuestro tiempo del fin también. Está entrelazado. Pregunta: ¿en qué se basó la desilusión de los mileritas? Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, apuntaba al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos.
El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos. Los periodos proféticos estaban bien calculados, ahí no había error, sino el error había estado en el evento que tendría lugar al fin de los 2300 días. A causa de este error, los creyentes sufrieron una desilusión por el evento, no por los cómputos de los días. Pero todo lo que la profecía predijo y todo lo que esperaban de las escrituras se había cumplido. En el mismo momento en que se lamentaban por el fracaso de sus esperanzas, se había producido el acontecimiento anunciado por el mensaje y que debía cumplirse antes de que apareciera el Señor para recompensar a sus siervos. Eso lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 424. La historia de los mileritas está definitivamente conectada con el libro de Daniel. El pasaje anterior muestra claramente que este es el caso. Por lo tanto, razonando de causa a efecto, los libros de Daniel y de Jonás están definitivamente conectados. Sí, incluso el tema de echar suertes está conectado. La palabra suerte, porción, la encontramos en Daniel y la palabra echar suertes en Jonás también está conectada, así que vemos cómo la Biblia se conecta un libro con el otro, dándonos un mensaje completo, el kit completo. Y bueno, espero que ustedes puedan entender este tema y que puedan reconocer cuál es su suerte, cuál es su porción, cuál es su heredad. Si se van a levantar con Daniel o van a estar con la porción que le tocó a Can por haber tomado del anatema, o si vamos a ponernos en la heredad de los últimos días, que es la luz de Daniel, y ayudar a dar hacer que este mensaje se haga un fuerte clamor y así que descienda la lluvia tardía sobre todos aquellos que se despierten y encuentren su lugar y se pasen a él y cumplan con su misión para este tiempo. Con esto cierro el tema. Los invito a tener una palabra de oración. Señor, muchas gracias por permitirnos poner este tema en el registro público. Te lo agradezco inmensamente y te pido también que bendigas a los que van a oír el tema, que les ayudes a reconocer cuál es su porción para este tiempo y que se pasen a su lugar y cumplan con tu plan, con lo que tienes, la porción que tienes destinada para cada uno de nosotros en estos últimos días. Derrama tu Santo Espíritu sobre ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.